Muchas gracias. En esta primera charla realizaré un repaso general de todas las actividades realizadas en este proyecto y haré mayor hincapié en las actividades realizadas en torno al cultivo de macroalgas. El resto de actividades se encargarán mis compañeros Iria Folgueira y José Cabello de desarrollarlas. Para comenzar, pondré en contexto los inicios del proyecto. Comentar que, como ya la mayoría sabréis, en las últimas décadas, debido al aumento de la producción acuícola, se han optimizado la formulación de los piensos utilizados para hacerla más eficiente y rentable. Las primeras investigaciones se basaron en producir un pienso más específico para los peces y quitarlo de la generalización de los piensos en industria ganadera y demás, terrestres. Como podemos ver, había muchas similitudes cualitativas en la composición. La composición es bastante similar, se puede decir, pero cuantitativamente es bastante diferente, ya que la manera de asimilar esos compuestos para obtener energía es muy distinta de los peces y del resto de animales terrestres. Eso fue a los inicios, las primeras investigaciones, y actualmente se están centrando más estas investigaciones en el uso de dieta como tratamiento en el control sanitario de enfermedades. Para la creación de estas dietas funcionales se están investigando con una gran cantidad de compuestos activos, como podemos observar ahí, el levamisol, vitaminas, citocinas, probióticos, entre otros. Para poner algún ejemplo de esta utilización de compuestos activos, podemos nombrar una en la universidad, que es el ejemplo de la Universidad de Málaga, que logró reducir la susceptibilidad al patógeno Phytobacterium danselae a partir de adición de unas bacterias como probióticos en el lenguado. Como ejemplo del desarrollo de estas dietas funcionales en empresas, tenemos la empresa brasileña PHB Industria, la cual consigue aumentar la tasa de crecimiento del langostino a partir también de adición de esta bacteria, de una bacteria similar. Vaya. Entre los compuestos activos investigados, en la actualidad, muchos de ellos se encuentran en las macroalgas. Para que estos se puedan extraer en escala industrial, es necesario el cultivo de estas. No se puede solo con la recolección, ya que hace falta demasiada biomasa porque la concentración es muy pequeña. Estos cultivos de macroalgas, como se pueden ver, hay muchos tipos distintos de cultivos y todos ellos sirven para especies distintas. Vaya, cada especie puede abarcar muchos cultivos. Esto se puede ver tanto como una desventaja, ya que es muy difícil optimizar estos cultivos, ya que pueden hacerse de formas diferentes, pero se puede ver como una ventaja, ya que se puede utilizar un cultivo u otro para cada especie según las condiciones ambientales del entorno. Para cómo saber si una alga es rentable y cultivable. Lo más importante para saber que una alga es comercialmente viable es que tenga una tasa de crecimiento alta, que permanezca a lo largo del año, intentarlo al menos, que esté a lo largo del año siempre en crecimiento, y por último tener el control al menos de la reproducción sexual o asexual. El caso más conocido y el que más se controla es el de vulva, y aquí lo controlamos igualmente también desde Setacua. Aquí en la Bahía de Cádiz tenemos buenos conocedores, en la Bahía de Cádiz, en Andalucía y a nivel nacional igualmente, tenemos grandes conocedores de la biología y de los cultivos incluso de macroalgas. Aquí en Cádiz se ha tenido durante las últimas décadas, se ha llevado muchas de las investigaciones en torno al cultivo de algas como vulva, gracilaria o gracilariosis, pero aún así, aunque se hayan publicado muchos estudios y demás, todavía queda muchísimo
por estudiar. Quedan muchísimas algas que no se han estudiado lo suficiente y queda muchísimo por optimizar en los cultivos, y en eso estamos aquí ahora en Setacua. Justamente ahora, actualmente, desde Setacua, junto con otras entidades a nivel nacional, se ha empezado un nuevo proyecto para intentar conseguir estas metas que tenemos de optimización de cultivos. El proyecto se llama Innovalga. Entre los compuestos bioactivos extraídos de las macroalgas, los de mayor interés son los ficocoloides. Estos son de gran interés debido a sus propiedades gelificantes, espesantes y estabilizantes. La mayoría no estaremos acostumbrados ni pensaremos que estamos utilizando las algas, pero así es desde hace mucho tiempo, sin darnos cuenta diariamente. Estamos consumiendo de un modo u otro estas macroalgas, ya sea en alimentación directamente o como extracto, como estos ficocoloides. Se encuentra todo eso que hay diariamente en la pasta de dientes o en la aceituna rellena de anchoa, se encuentra estos extractos de macroalgas. Entre los polisacáridos presentes en las macroalgas se pueden dividir según si sean verdes, clorofita, roja, rodófitas o pardas feófitas. En las verdes encontramos los urbanos principalmente, los más conocidos y los más trabajados. En las rojas, agar y carragenato y algunos más. Y en las pardas principalmente alginato, son los que más se suelen utilizar en la industria. Además de estos usos de los ficocoloides, también se usan los extractos de agua para otras aplicaciones, como podemos ver ahí, para farmacéuticos, agentes virales, nutracéuticos o cosmecéuticos. En este contexto que os he comentado, decidimos llevar a cabo el proyecto Immunoalgae, siendo el objetivo general incrementar la competitividad de la producción andaluza de peces, favoreciendo el estado inmunológico de estos a través del desarrollo de alimentos funcionales, al incluirle compuestos activos procedentes de algas. Para poder conseguir estos objetivos generales, desde Setacua pusimos unos objetivos específicos que cumplir y que se han cumplido, que serían seleccionar las algas con fuentes de polisacárido con actividad inmunoestimulante aplicable al cultivo de peces, aislar el compuesto activo de interés para su inclusión en alimentos funcionales con capacidad inmunoestimulante en peces e identificar la fórmula de alimento más adecuada para el desarrollo óptimo de los cultivos. La metodología, según la metodología del plan de trabajo, el proyecto Immunoalgae se realizó desde el 2020, empezó con la actividad 1, la cual se identificó los compuestos naturales potencialmente estimulantes del sistema inmunológico, y seguidamente, a continuación, se realizó la actividad 2 con la obtención de compuestos con actividad inmunoestimulante, y finalizando, hasta el día de hoy casi, se llevó a cabo la actividad 3 con el desarrollo de fórmulas de alimentos funcionales para peces. A continuación paso a explicar cada una de las actividades llevadas a cabo. La primera actividad se hizo inicialmente una revisión bibliográfica de las posibles especies a utilizar, teniendo en cuenta su disponibilidad y los compuestos activos que en ellos se encontraban. En las algas elegidas, como podemos ver ahí, fueron Dictyota dicotoma, una alga parda, Eulva onoi, una alga verde, y Gracilaria gracilis, una alga roja. A partir de estas algas se identificaron también bibliográficamente los compuestos activos que se podrían extraer y que podrían ser beneficiarios para los peces. Los compuestos que al final decidimos extraer y utilizarlos en el pienso fueron los polisacáridos. En esta segunda actividad, la cual detallaré a continuación más detenidamente, se realizó una producción de macroalgas tanto aquí en el centro como en el exterior, en el medio natural, para poder obtener una biomasa que nos pudiera servir para poder enviar esta biomasa a la Universidad de Málaga y que ellos extrajeran los compuestos activos, los purificaran
y que a su vez también realizará una caracterización de estos compuestos. Respecto a la producción de macroalgas, nosotros aquí en Setacua realizamos una recolección inicial de biomasa de las algas antes comentadas, de Ulva gracilaria y diptiota. Ulva y gracilaria fue todo perfecto, todo bien. El problema estuvo con diptiota, que coincidió con el problema del confinamiento, que no nos dejó salir en los momentos que era necesario. Y otro problema que nos vino fue la aparición de esta Rugulopteris ocomorae, que es una alga invasora, que nos ha ocasionado muchos problemas aquí a nivel económico brutal. Nos costaba mucho diferenciarlo y era muy difícil poder separarla y estar seguros de que esta era el alga y no estar utilizando una alga invasora, que no se puede, vaya. Así que cogimos solo lo mínimo posible para poder hacer unos ensayos in vitro, que después explicará mi compañera Iria Folgueira, y la biomasa suficiente para poder hacer, a diferencia con la otra alga que hicimos extracto polisacárido incluido en el pienso, hicimos una harina con todo el alga en sí para poder reducir esa biomasa. Con Ulva o no y Gracilaria gracilis la trajimos aquí al centro y la mantuvimos en separio para poder tener una muestra viva de estas algas recolectadas. Y también se realizaron... ¿qué pasó aquí? Y también se realizaron cultivos para poder producir la biomasa deseada con estas macroalgas. Los cultivos llevados a cabo fueron tanto, como dije antes, en el centro, aquí mismo, tanto en el exterior con tanques de 400 litros, como en fotobioreactores en interior. También se realizaron cultivos en el medio ambiente, concretamente en esteros, de aquí de Puerto Real, cercano aquí al puerto de Santa María, en los que se realizó cultivo en cuerda y en jaula según lo que especificara cada especie, ya que Gracilaria es más favorable el cultivo en cuerda y Ulva es más favorable en jaula. Además, también, como un ensayo paralelo, y realizamos un experimento con Gracilaria en fotobioreactores para ver cómo le influía la calidad de la luz a esta tasa de crecimiento, poniendo luces blancas, cálidas, frías y blancas. Y observamos que no había diferencias significativas, que crecían igualmente según la calidad de luz. Que puede parecer que no está bien porque no te da un resultado, pero es favorable porque puede crecer en cualquier condición. Vale. Estas algas producidas en estos cultivos se secaron, las mandamos a la Universidad de Málaga, como ya os comenté antes, y se realizó la extracción con distintos solventes. Tras extraerlo se purificó estos polisacáridos y se lo utilizaron para poder obtener el polvo que nosotros finalmente utilizamos en las dietas. Además, se realizó una caracterización de estos polisacáridos, donde se obtuvieron como monosacáridos predominantes la ragnosa, la silosa y la galactosa. Vale. Para ir terminando, describo por encima las acciones realizadas en la actividad 3, que os detallarán mi compañera Iria Folgueira y José Cabello a continuación. Teniendo como objetivo el desarrollo de las formaciones de dietas funcionales, se realizó una caracterización preliminar de estos compuestos bioactivos con una evaluación del efecto inmunostimulante de los compuestos en prueba in vitro con macrófagos de lubina y una evaluación de la capacidad bacteriostática de estos. A partir de estos análisis se realizó esta formulación que aparece ahí para las distintas dietas experimentales utilizadas en la prueba nutricional.
A partir de esta formulación se realizó la inclusión de los compuestos activos en dieta con la Universidad de Almería, bueno, la empresa Life Bioencapsulation, con Francisco Alarcón, que nos va a dar una charla después del café. Con estas dietas que nos fabricaron y nos enviaron, se hicieron unas pruebas nutricionales, que nos comentará después José Cabello, que duraron unas 12 semanas, y una vez finalizada, por un lado, se realizó el análisis de los indicadores del sistema inmunitario innato, y por otro, se desarrolló una infección controlada para comprobar el efecto inmunoestimulante de estos compuestos. Todo esto lo explicará muy detalladamente con los resultados nuestros compañeros. Por último, para finalizar, agradecer al equipo de Cetaqua por ser partícipe en este proyecto, y por las entidades igualmente como Estero Natural, que nos ayudó en los cultivos, en el mantenimiento de los cultivos en estero, en la Universidad de Málaga con la extracción y purificación de polisacáridos, y Francisco Javier Alarcón con la inclusión de estos extractos en el pienso. Pues nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Manu. Bueno, vamos a continuar con nuestro primer experimento con el encuentro híbrido. La próxima charla lo va a dar José Cabello, pero José ha caído, como muchos ya pertenece a la gran mayoría que ya ha tenido el virus, entonces no puede estar aquí. Pero hemos grabado su presentación y está asistiendo en línea también para venirse más tarde. Bueno, a ver si funciona. A ver, un momentito, bueno, José es jefe de nuestro departamento de experimental. Coordina todas las pruebas que tenemos aquí abajo con los peces y tiene mucha experiencia. Hola, buenos días a todos, gracias por venir. Soy José Cabello, jefe del departamento experimental de Cetaqua. Bueno, en esta presentación voy a explicar un poquito las pruebas de validación que hicimos en el marco del proyecto ImmunoAlgi. Pues bueno, el diseño experimental que definimos, la metodología que llevamos a cabo y bueno, los resultados y algunas conclusiones generales, ¿vale? Bien, comentar antes de llevar a cabo las pruebas de validación, pues en el marco del proyecto se llevó a cabo una revisión bibliográfica profunda, se detalló un estado del arte para la selección tanto de las especies de macroalgas con las que íbamos a trabajar, como aquellos compuestos o en qué forma nos interesaba incluirlas en el pienso. En base a su biodisponibilidad, que es un aspecto muy importante de cara a su escalado, a su potencial escalado a nivel comercial, pues se seleccionaron, además de por aquellos compuestos que podían ser interesantes incluir en los piensos, se seleccionaron Ulva onoi, Gracilaria gracilis y Dictiota dicotoma. Tanto de Ulva como de Gracilaria se incluyeron porcentajes pequeñitos, se han incluido porcentajes bajos de una fracción rica de polisacáridos de estas en el pienso, ulvanos de Ulva y fundamentalmente alginato de Gracilaria, así como con la Dictiota dicotoma decidimos incluirla en forma de harina
con el fin de ver si la sustitución de harina de trigo en la formulación del pienso por harina de dictiota, la sustitución parcial de harina de trigo por harina de dictiota tenía algún efecto, puede tener algún efecto a nivel inmunitario. Bueno, en Cetaqua el cultivo de macroalgas y la selección de compuestos que tengan aplicación en la acuicultura, fundamentalmente en la formulación de piensos acuícolas, es un campo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hemos participado en varios proyectos. Entre ellos destacar el Biosea, porque bueno, en una de las pruebas que hicimos trabajamos con una especie con ulva rígida, muy parecida a Ulva onoi, que es con la especie que hemos trabajado en Immunoalgae. Y bueno, concretamente en este proyecto, en Biosea, el objetivo final del proyecto fue pues encontrar moléculas interesantes procedentes de macroalgas que tuviesen aplicación tanto en alimentación humana como alimentación animal y cosmética. Concretamente, bueno, pues con esta especie, con ulva rígida, vimos que bueno, la inclusión de hasta casi un 3,4% de polisacáridos de este macroalga en el pienso no inhibía el crecimiento ni empeoraba la conversión de alimento en los animales. Esto se probó con lubina. Sin embargo, sí que vimos una mejora en el sistema inmunitario innato. Concretamente, la actividad de la lisocima mejoró considerablemente respecto al control. El control estábamos en una media de 3,17 miligramos mililitro, y en el grupo experimental de peces alimentados con pienso que incluía polisacáridos de ulva rígida, pues la media estaba en 5,13 miligramos mililitro. Estas pruebas, estos análisis se hicieron sobre plasma, en el plasma de los peces. Entonces, bueno, pues un poco basándonos como he dicho, en ese estado del arte que definimos al inicio y en nuestras propias experiencias previas, pues decidimos trabajar con las especies que he comentado en el marco de Immunoalgae. Bien, en cuanto a las pruebas de validación que hicimos, que llevamos a cabo en este proyecto en Immunoalgae, primero pues se formularon las dietas experimentales. Concretamente, bueno, se hicieron 2 pruebas de validación antes de un poco meternos en la formulación de las dietas. Aquí queda reflejada pues la formulación de las dietas experimentales para la primera prueba de validación, y posteriormente, de forma casi consecutiva a la primera, pues se hizo una segunda prueba de validación en la que pues se modificaron los porcentajes de inclusión basándonos en los resultados que obtuvimos en esta primera prueba de validación, sobre todo en los resultados a nivel inmunológico, ¿vale? Bien, pues como os decía, en la primera prueba, pues primero se formularon las dietas, las dietas experimentales y dieta control. Esta es la fórmula de la dieta control, que sigue, pues digamos, una formulación estándar para el preengorde de lubina. Sobre esa dieta control se incluyeron los polisacáridos, por un lado, de Ulva onoi, que se incluyó un 1% de polisacáridos de Ulva onoi, que sustituyó pues es un 1% de goma guar que tenía la dieta control. Se formuló otra dieta experimental en el que se incluyó además, por otro lado, un 1% de polisacáridos de Gracilaria gracilis, que del mismo modo que con la Ulva onoi, pues sustituyó un 1% de goma guar que tenía la dieta control. Y además hubo una cuarta dieta en la que se incluyó pues harina directamente de dictiota dicotoma a un 7%, ¿vale? Y este 7% sustituyó pues un 7% de harina de trigo
sobre la dieta control. Bien, aquí tenemos el proximal que se hizo sobre la dieta control y las dietas experimentales. A nivel de proteínas, pues es muy parecido entre dietas, en torno a un 45%, lípidos lo mismo, en torno a un 16%, cenizas, humedad, etc. Es decir, las dietas estaban bastante bien equilibradas entre ellas, y bueno, lo que se intentó es tocar lo menos posible los componentes o los distintos componentes de las dietas entre dietas para precisamente garantizar que si hubiese alguna diferencia pues se debía exclusivamente a la inclusión o no de esos compuestos experimentales, ¿vale? Y bueno, una vez se finalizó esta prueba y obtuvimos los resultados a nivel inmunológico, pues bueno, pues se llevó a cabo una segunda prueba en la que pues se decidió incluir urbanos a un 75% en una de las dietas. En otra dieta los urbanos a un 1,75% y la gracilaria, los polisacáridos de gracilaria hasta un 2%, ¿vale? Al igual que en la primera prueba, en la primera formulación, los polisacáridos tanto de la urba como de la gracilaria sustituían pues ese 2% de goma guar, que es también un polisacárido que tenía la dieta control, ¿vale? Bien, dicho esto, bien, hablamos ahora del diseño experimental de ambas pruebas. Ambas pruebas siguieron el mismo diseño experimental, es decir, hubo 3 grupos experimentales más un grupo control, todos ellos evaluados en triplicado. Por disponibilidad de peces, en la primera prueba se incluyeron 21 individuos por tanque, en la segunda prueba se incluyeron 30. Pero bueno, las pruebas fueron análogas entre sí. Aquí bueno, pues están descritos los grupos experimentales de los que hemos hablado ya anteriormente, lo he explicado en la diapositiva anterior. En esta segunda prueba, pues lo mismo, basándonos en los resultados a nivel de inmunología de la primera prueba, pues bueno, pues modificamos los porcentajes de inclusión en esta segunda prueba. Ambas se llevaron a cabo en un sistema de recirculación completo de los que disponemos en Cetaqua. Concretamente pues disponía de tanque de 120 litros cada uno. Se seleccionó así en base a las especificaciones de la prueba. RAS completo quiere decir pues bueno, pues que cuentan con todas las unidades de filtración, esterilización, control de parámetros, etcétera, que requiere un sistema RAS. Nosotros en Cetaqua todas las pruebas las hacemos en este tipo de sistemas porque nos permite tener un control muy estricto de los parámetros de cultivo durante el desarrollo de la prueba. Son pruebas a nivel experimental, pero intentamos siempre asemejar lo máximo posible a la escala industrial o más bien a la realidad productiva, ¿no? Para facilitar o para que los resultados que se obtengan en Cetaqua sean, digamos, más tengan un alcance mayor o de algún modo puedan extrapolarse a escala al menos semi-industrial. Bien, en esta tabla pues se refleja pues los principales parámetros de cultivo, pues en qué rango se mantuvieron a lo largo de toda la prueba. La alimentación se lleva a cabo de forma manual, a saciedad, 3 tomas diarias durante 6 días a la semana, de lunes a sábado, y el domingo ayunaron los peces. Y bueno, comentar, esto lo tratará más en profundidad mi compañera Iria Folgueira, pero bueno, que al finalizar
esta fase nutricional, en la que al final de la prueba se tomaron muestras para bueno, los análisis para evaluar indicadores inmunológicos. Además, posteriormente, de forma consecutiva a cada una de estas dos pruebas, se llevó a cabo un challenge de sanidad animal, ¿vale? Una prueba de sanidad animal en la que se pusieron los peces, bueno, en este caso se inocularon con un patógeno de interés en el cultivo de lubina, concretamente Photobacterium danselae, su especie pesticida, y se evaluaron las tasas de mortalidad al final de la prueba. Esta prueba de sanidad animal siguió el mismo modelo, el mismo diseño que la fase nutricional, es decir, se mantuvieron todos los grupos y todos se evaluaron en triplicado. Bien, en cuanto a los resultados, a nivel de parámetros productivos de rendimiento del pez, que es de lo que voy a hablar en esta presentación, pues no se vieron diferencias en ninguna de las dos pruebas. Es decir, si veis la tasa de crecimiento, pues fue muy parecida entre todos los grupos, y estadísticamente no hubo diferencias significativas, así como tampoco en el índice de conversión ni en la supervivencia. Lo mismo, mismos resultados en la segunda prueba, con distintos porcentajes de los compuestos, de los polisacáridos que se incluyeron. Del mismo modo, no hubo diferencias entre dietas experimentales. Comparando el control de ambas pruebas, los peces procedían de la misma, lo hicimos así intencionadamente, los peces en ambas pruebas procedían del mismo proveedor, Maresa. Y bueno, comparando controles, pues bueno, es verdad que en la primera prueba la tasa de crecimiento fue un poco más baja que en la segunda. Esto muchas veces se debe simplemente a que la aclimatación de los peces en algunos casos pues será mejor que en otros, y bueno, pues aquí parece ser que en la primera prueba pues los peces tardaron un poco más en aclimatarse, y eso pues se vio reflejado en el crecimiento de estos. No obstante, la tasa de crecimiento en ambas pruebas del grupo control, que es el que tomamos de referencia en ambas pruebas, está dentro del rango normal, de los rangos estándar de crecimiento de esta especie en esta fase de cultivo, y de índice de conversión también. Bueno, y como comentaba, además, si comparamos esto ya y lo comparamos con el resto de grupos experimentales en cada prueba, pues bueno, se vio que no había diferencias en ninguno de los valores de los parámetros que se evaluaron en ninguna de las pruebas. Aquí en estas dos gráficas, pues bueno, pues se reflejan los valores de crecimiento y de conversión de alimento en ambas pruebas, y bueno, pues nada, simplemente una visión más gráfica de lo parejo que eran los valores al final de la prueba. Bueno, como conclusión fundamental, pues se puede deducir que la inclusión de polisacáridos de Ulva onoi hasta unos 75% y de Gracilaria gracilis hasta un 2%, así como harina de Dictyota dicotoma a un 7% en piensos de preengorde de lubina, pues no genera ningún efecto adverso sobre parámetros de rendimiento de los animales. Esto ya en sí es un resultado destacable. Nosotros, por experiencias previas, bueno, pues la inclusión de algunos compuestos activos, ingredientes funcionales, en muchos casos tiene efectos adversos sobre el crecimiento, pues porque puede afectar a la palatabilidad del pienso o a la tractabilidad del pienso. Entonces, a pesar de que puedan tener un efecto favorable sobre el sistema inmunitario, digamos que
que esa inclusión tiene poco recorrido a nivel comercial si el pez finalmente no crece y no convierte en alimento, al menos como lo hace con una dieta estándar, que esté comercialmente disponible en el mercado. En este caso no es así, no tiene ningún efecto. No obstante, si además hubiese favorecido, por supuesto, el crecimiento o hubiese mejorado la conversión de alimento, pues sería un resultado todavía más destacable. Pero bueno, comentar que nosotros en este proyecto no nos centrábamos en ese... No era nuestra prioridad la evaluación de los parámetros de rendimiento. Lo que necesitábamos garantizar es que no tenía un efecto negativo sobre parámetros de rendimiento productivo, y a partir de ahí ver si podía de algún modo favorecer o potenciar el sistema inmunitario innato. De esta parte se va a encargar mi compañera Iria Folgueira, que os va a exponer los resultados ahora en su presentación. Bueno, os pondrá los resultados de las pruebas que hicimos a nivel de los análisis que hicimos de ciertos indicadores del sistema inmune innato, y de esas dos pruebas que hicimos de sanidad animal una vez finalizada la fase nutricional que os he comentado en esta presentación. Y por mi parte, daros las gracias por vuestra atención. Cualquier duda que tengáis acerca de la presentación, solo tenéis que poneros en contacto conmigo. Dejo aquí mi mail y además, bueno, pues el de Eric, que es el investigador principal de ImmunoH. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, este experimento sí lo hemos conseguido. A mí me da un efecto un poco spooky, ¿no? Como un coche sin conductor. Entonces ya creo que la próxima vez ponemos una foto o algo así. Para que se vea de verdad a alguien. Bueno, para terminar este bloque, va a hablar mi compañera Iria Folgueira, que es nuestra jefa de sanidad animal y es doctora por la Universidad de Santiago, ¿no? Sí, Santiago. Ha hecho investigación en temas de inmunología de Rodavaya, sí, ¿no? Y bueno, que ahora está en Setagua con aspectos de inmunología y bacteriología. Mira, a ver.